existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponerles un pacto. Sí, decía Ebe Bonafini, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que nos funciona. En el teatro de la mente, nosotros creemos que podemos combinar nuestras respectivas imaginaciones. De tal manera que un programa sea una experiencia compartida, digamos un viaje, que se concreta no para evadir ni poner distancia a la realidad, sino para poder mirar eso que llaman la realidad desde otro punto de vista. Inmediatamente sabremos que no hay una realidad, sino muchas realidades, y que siempre depende de quién la cuente, de quién cuente esas realidades. Y como en la comunicación, y tal vez en toda la sociedad, hay una especie de batalla por cuál es la agenda, nosotros preferimos no seguir los mandatos de las agendas de los poderes y cultivar cuidadosamente nuestras propias agendas. Porque si al fin y al cabo de las cosas también se tratara de una guerra que viene desarrollándose hace siglos y hoy estaríamos en algunos capítulos específicos, en algunas batallas importantes de esa guerra de culturas, estamos seguros de que debemos fortalecer nuestros anticuerpos, no cayendo en la trampa de la agenda ajena, sino disfrutando de la propia. Si es que existiera un consenso en la comunicación, en la prensa internacional, hoy hay dos temas del día. El primero, el debate sobre el nuevo Papa, León XIV. Ayer transmitimos en vivo todo el momento en que se supo su nombre y habló por primera vez en público. El primer Papa estadounidense, pero un estadounidense latinoamericano, ya que no solo habla castellano y tiene una madre española, sino que además sirvió como misionero durante 25 años en Perú y ahí forjó su relación inicial con Jorge Bergoglio, el fallecido Papa Francisco, que lo convirtió después en uno de sus más cercanos colaboradores en la etapa final de su gestión en el Vaticano. El otro asunto, y que en la Argentina se trata mucho menos, por cuestiones obvias o no, es que hoy, en buena parte del mundo, se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial. Vaya asunto, el final de la Segunda Guerra Mundial. La imagen simbólica es una imagen que se tomó a principios de mayo en la azotea de lo que era entonces el Parlamento alemán. Un soldado del Ejército Rojo levanta allí una bandera cruzada con la hoz y el martillo, una bandera roja. Esta imagen, que en teoría tomó un soldado munido de una cámara y en las alturas, es la imagen icónica de ese final. El Ejército Rojo toma Berlín, Hitler terminará suicidándose, lo mismo que Adolf Goebbels, y lentamente irá terminando lo que conocemos como el nazismo. ¿Y por qué los 80 años producen en Europa al mismo tiempo una conmemoración, una celebración y también un escozor? Porque en aquella Segunda Guerra empezaron a confluir algunos elementos que hoy tienen mucha importancia. La existencia de los gobiernos nacionalistas que terminaron en regímenes fascistas, el régimen nazi en Alemania con Adolf Hitler, el régimen italiano con Benito Mussolini, el régimen español con Francisco Franco, luego de una guerra civil que terminó en el 39, cuando comenzó la Guerra Mundial. Y hoy, en algunos de esos países, como en Italia, gobiernan los fascistas o los neofascistas. En algunos de esos países, como Alemania y Francia, la presencia de una derecha ultramontana es importante. La reivindicación de Franco y de Hitler en ambos países es notorio, y esa oleada se traslada por el mundo, y ya sabemos, hay un gobierno libertario de ultraderecha en la Argentina, lo hubo en Brasil, lo hay también en Estados Unidos. El asunto de la narrativa de la guerra nos interesó siempre de manera particular,
Porque la industria cultural estadounidense, después del pacto del final de la guerra con la Unión Soviética de entonces, con Stalin como líder, esa división del mundo en que cada uno tendría su poder, contó a través de la industria del cine y de la televisión, aplicó su narrativa, el triunfo en la Segunda Guerra Mundial como un triunfo estadounidense. El desembarco, el día D, la llegada del ejército unido, Estados Unidos e Inglaterra, ante la perspectiva de que lo que seguía era la invasión nazi a esos países, y como lentamente entonces sucumbió el imperio que desde el 39, cuando invadió Polonia, había concretado Adolf Hitler. Pero cuando uno mira la historia completa, se unieron las naciones al final de la Segunda Guerra Mundial. El gran ejército rojo ruso, Rusia fue el país que más víctimas tuvo, entre los 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, hizo todo el trabajo importante de acorralar y derrotar al ejército nazi, mientras Estados Unidos se sumó al final, colaboró de manera también definitoria, pero luego su industria de la comunicación transmitió al mundo la certeza de que Estados Unidos había vencido al nazismo. No fue así. Y a los países que, como el nuestro, estaban lejos del mundo soviético y al mismo tiempo geográficamente pertenecían al distrito del imperio estadounidense, esa narrativa le pegó muy fuerte. Es importante hoy porque estamos ante un momento de la historia en que gobiernos como el de Javier Milei parecen mucho más cerca de los ideales fascistas que de los de la democracia, pese a que provienen de un voto democrático. Cuando en el mundo se canta, por ejemplo, Bella Ciao, se ha convertido al mismo tiempo en un hit comercial, luego de que una serie española en que un grupo de supuestos anarquistas se va a limpiar la Casa de la Moneda. Es decir, anarquistas muy preocupados por el dinero. Hay que poner las cosas en su lugar. Esta era la marcha que cantaban los partisanos que enfrentaban al régimen de Mussolini. ¿Recuerdan que cuando Domingo Felipe Cavallo perdió la elección de jefe de gobierno en Capital Federal ante Aníbal Ibarra y dijo que había habido un fraude? Utilizó la palabra partisanos. Son los partisanos de Ibarra aquellos que me roban el éxito electoral. Había perdido, pero la palabra partisano. Acusar a alguien de defender ideales frente al fascismo. Y el fascismo no es solo una concepción de cómo nosotros lo definimos con el paso del tiempo, sino también una forma de proceder. Técnicamente, el fascismo se había llamado primero socialismo, tuvo formas de socialismo nacional y era nacionalista. Hitler también era nacionalista, Franco era ultranacionalista. Y están en los que ven en los gobiernos como el de Javier Milei lo contrario. Ese no tiene nada de nacionalista, entregaría a la patria en 2 segundos. Pero ¿cuáles son sus modos? ¿Cuál es su doctrina de gobierno? Proviene además de una elección ganada, con legitimidad. El asunto es cómo se procede una vez que eso se concreta. Sobre el asunto de los muertos, el país que más muertos tuvo en esta guerra fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con 26 millones de víctimas. Eso representaba el 14% de su población. Más de 70.000 pueblos y ciudades arrasadas, además de enormes pérdidas materiales que incluyeron el 20% de su capacidad industrial y daños incalculables en agricultura y ganadería. Estoy tomando la data de una nota que Telma Luzani publicó en la revista Acción. Hoy se cumplen exactamente 80 años del final de la Segunda Guerra. El segundo país con mayores pérdidas fue China, 15 millones de víctimas. La historia oficial china calcula que fue el doble y denuncia una malintencionada visión occidental que pasa por Alto Oriente y centra la narrativa de la victoria en el escenario europeo. El tercer país con más muertos fue Alemania, era lógico, 7 millones de muertos. El cuarto, Polonia, más de 4 millones de muertos. Estados Unidos fue uno de los que tuvo menos afectados, 500.000 bajas,
y casi todas militares. Esto es importante porque el 58% de las víctimas de los 60 millones de muertos fueron civiles. Los bombardeos, las ciudades arrasadas. De esa cantidad de muertos están los 6 millones de judíos, pero no solo los 6 millones de judíos. El mundo cuando terminó la guerra estaba devastado y eso posibilitó, entre otras cosas, el poderío de Argentina en aquella época. Cuando Perón en 1945 hace su entrada en sociedad y cuando gana las elecciones después, se encuentra con un mundo devastado y con un país como la Argentina, fuerte productor agrícola y ganadero, que tiene intactas sus reservas y que puede nutrir de alimentos al mundo completo. Alemania firmó su capitulación ante las fuerzas aliadas compuestas por la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, es decir, Inglaterra y los países de su periferia, y Francia, el día 8 de mayo del 45 en horario europeo, o el 9 de mayo, según el uso horario de Moscú. El nazismo y su propuesta de supremacía racial estaban derrotados. ¿Estaban derrotados o esos ideales derrotados entonces subsisten en un porcentaje importante de la población mundial y se empoderan cuando ven que en cada país donde eso ocurre hay un líder o hay una fuerza política importante que lo reivindica sin mencionarlo? Antenoche nomás, en un programa de radio, en una radio muy escuchada en la Argentina, alguien insultó a otra persona, un periodista deportivo, a una figura dirigencial de un club importante, diciéndole negro, marrón y bruto. Se parece muchísimo al léxico del nazismo y sin que la persona se reivindique como tal, está practicando una forma que el nazismo llegó a su paroxismo con la eliminación de todas las personas que respondían a un patrón distinto que el patrón ario. Pero de verdad, la industria de la moda y la industria del espectáculo ¿nos sigue cultivando esa idea de que los rubios y de ojos celestes son superiores, son mejores, son más bellos? Una parte de eso no cala en el inconsciente colectivo de tal manera que la gente sin saberlo repite esa visión. La idea del ministro de propaganda, Goebbels, que terminó suicidándose junto a su mujer tras acabar con la vida de todos sus hijos, que eran 5, en el búnker de Berlín, en el momento en que los soviéticos entraban, respecto a que hay que mentir, mentir y mentir desde el poder que algo quedará. ¿No es una prédica que hoy vemos repetida en la Argentina y en el mundo? Los ataques de Israel a Gaza y la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a convertir a ese territorio en un balneario gigantesco donde los occidentales puedan ir a disfrutar y trasladar a todos los palestinos a otro lugar. ¿No se parece poderosamente a aquellas cosas que hizo el nazismo después de haberlas inventado y forjado una arquitectura para llevarlo adelante? Meses antes de la victoria contra el nazismo, en febrero del 45, cuando la derrota de Alemania era cuestión de meses, les recomiendo la película La Caída, al respecto, cuando ya Hitler deliraba y ni sus propios generales y comandantes estaban de acuerdo con sus tesis, el presidente norteamericano, que era Franklin Delano Roosevelt, el líder soviético José Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill se reunieron en Ucrania, en Yalta, para negociar las reglas y el balance del poder para la nueva era que comenzó entonces. En aquel momento todo el mundo pensaba que el pasado nunca volvería. Las malas noticias del mundo de hoy son que el pasado está volviendo. ¿Y por qué metemos este tema en el medio de nuestra agenda? Bueno, por las evidencias de lo que está ocurriendo en Argentina y en otros países del mundo, y teniendo en cuenta que hoy, este es un informe de la televisión europea, en buena parte del mundo occidental y en algunos países de lo que consideramos el Oriente, hay un día de reflexión, un día en que la cosa para y todo el Estado y los ciudadanos tienen un momento para pensar. Sería como un 24 de marzo, supongamos, un día de memoria histórica. ¿Cómo fue posible aquello y que haya brotes y rebrotes de aquellas ideas en el presente? El informe alemán. Principios de mayo de 1945. Multitudes celebran en todo el mundo el fin de la guerra en Europa. Las banderas de la libertad ondean sobre toda Europa. Celebraciones en Londres, París, Washington y Moscú. Los nazis han sido derrotados y su Reich reducido a cenizas.
Los 12 años de terror nazi que sumieron al mundo en el abismo son ya historia. 6 años de guerra que acabaron con la vida de entre 60 y 85 millones de personas, en su mayoría civiles en todo el mundo. 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en el Holocausto. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional del ejército alemán, la Wehrmacht, que entró en vigor a las 11 de la noche del 8 de mayo. Hitler se había suicidado unos días antes para evitar rendir cuentas, como otros muchos altos cargos nazis. En la Alemania de posguerra reinaban el hambre y la destrucción. Infraestructuras casi totalmente devastadas, zonas residenciales reducidas a escombros. Este fue el legado del nazismo. Las potencias aliadas, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se repartieron Alemania en 4 zonas de ocupación y Berlín en sendos sectores, con el teórico objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país. En la práctica, sin embargo, las potencias ocupantes actuaron de forma muy dispar. En los años posteriores, las diferencias entre los aliados se agudizaron y comenzó la llamada Guerra Fría. En 1949, Alemania quedó dividida en 2 estados, la República Democrática Alemana en el este y la República Federal de Alemania en el oeste. En esta última se celebraron elecciones democráticas en agosto de 1949. Pero Moscú también movió ficha. En el este, Stalin modeló un estado basado en el sistema soviético. En octubre de 1949 se fundó la Alemania del Este bajo un modelo comunista. Los habitantes de las 2 Alemanias vivieron en sistemas políticos, sociales y económicos completamente diferentes durante 4 décadas. Pero al final, el muro de Berlín cayó y el pueblo alemán volvió a ser uno solo. Tal vez como se trata de una experiencia bélica gigantesca, la llamamos la Segunda Guerra Mundial para diferenciarla de la Primera Guerra Mundial, y tal vez hubo una Tercera Guerra Mundial con la cruzada imperial contra Irak a principios de los años 90, de tal manera que si viniera otra guerra, o no está ocurriendo ahora, sería de otras características y sería la cuarta, pero no la única. Se libran batallas y guerras todo el tiempo. Tal vez dependa de en qué casa creciste, con qué narrativa te educaron, si consumiste las series estadounidenses o las películas estadounidenses solamente, o si tuviste anticuerpos en tu propia familia. Si así fue, tal vez recordarás esta versión de Quilapayún, de Por montañas y praderas, el himno de los combatientes soviéticos, traducido al castellano. Fueron los soviéticos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial junto al resto. No fue Estados Unidos en una misión solitaria de defensa de la democracia, que tampoco defiende cuando luego invade países o presiona a esos países. Cuando miramos las fotos, estamos compartiendo una de ellas de hoy, exactamente 80 años después de los actos en Europa, no vemos que se celebre. Lo que vemos es al presidente alemán consternado frente a un monumento a los caídos. Y eso que los caídos en Alemania integraban el ejército nazi. Ahora, ¿eran todos nazis los que integraban el ejército nazi? ¿O eran ciudadanos alemanes obligados por el poder nazi a combatir por sus ideas? Son formas poderosas de enfocar la historia. En todos los países que intervinieron en la guerra, hoy pasa esto. Se celebra lo que cada uno hizo en el pasado. Se lamentan los muertos, que nunca son los poderosos. Y se piensa que ojalá el futuro no repita aquellos hechos del pasado. Del otro lado, los perros de la guerra, los fascistas y los nazis, están siempre pensando en la guerra por venir.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:27 Marina Glesser le pregunto cómo le va. Buena tarde de viernes. Buenas tardes, Carlos Polimeni y Pablo Hacker. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, Carlos. La corrección es la suya, que dijo buenas tardes. Buena tarde. Es así, en plural yo dije buena tarde. Buenas tardes. Son buenas noches, buenos días y buenas tardes así en plural. A todos y a todas, la audiencia, todos y todas, buenas tardes, ¿cómo andan? Después un día tendríamos que preguntarnos por qué los argentinos hablamos en plural, muchas veces cuando debería ser en individual, ¿no? Es soberanía popular, lo heredamos de Rousseau, de Montesquieu. Ojalá fuera así. ¿Cómo le va, señor Darín. Pablo Hacker? Espere que abramos un micrófono. A ver, ahí está. A ver. Ahí está Sí. abierto. Bien, acá estamos, buenas tardes. Una tarde de sol, venía caminando no sé. Por la vereda del sol. Esta semana estoy un poquitito más contento, no sé por qué será. ¿Más bueno, contento? Se te ve más guapo. Bueno, gracias. Pasaron tres cosas. Sí. ¿Tres Creo nomás? que algo Se pasan 50 imaginás. cosas por minuto. Y... No, pasaron tres cosas grandes en el mundo. La elección de un papa que parece continuar la línea de Francisco y es hispanoparlante. Se llama León, como Ferrari. Sí, León cuartos, décimo Ferrari. cuarto, sí, como León Ferrari. Pero como todo el mundo se reivindica la leonina idea, dejémoslo ahí, digamos. Sí. Entre las cosas que pudieron pasar es que el Papa fuera un Papa conservador, de derecha, europeo, Y no, etcétera. es Papa la Huancaína. Y en realidad sería Papa la Huancaína, es casi peruano y parece ser un Papa progresista, Y sí. etcétera. Se cayó ficha limpia. Exacto. Yo Por ahí digo- viene mi Bueno, la alegría. tiraron para ser un poco más específico, Bueno, ¿no? pero Porque no si no pudieron- parece que no nuestros pudieron, senadores no- están ahí al No PP, pudieron no. aprobarla cuando aquí había mucha gente que daba por hecho que se aprobaba ese mismo día, en principio. Qué Y, ganas de una sobremesa con Mayans, y déjame decir. tercer asunto, el éxito del Eternauta en el mundo que tiene la argentinidad al palo. Bien. Bueno, son tres asuntos diferentes entre sí, Sí. pero la verdad es que estamos tan poco acostumbrados a que pasen cosas buenas en la Argentina que esa Pues, seguidilla... Exactamente recuperar un eso. poquito de autoestima, un poco para levantar la Eso, moral, tan yo desmoralizante escuchaba todo. de este lado, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo, de este lado. La agenda de la tristeza de y de este la lado, derrota. Estamos medio acostumbrados, ¿no? A los golpes, a Palo y la derrota, palo. al palo y palo. Entonces, cuando pasa algo así, y uno se alegra y con esto carga pilas y después va y da las batallas. Claro. Para mí es así, no sé. A veces digo eso de templar el espíritu, cuando un seleccionado argentino, conformado por un montón de jugadores que ganan mucha plata y no viven en la Argentina, y no piensan como nosotros en los términos prácticos O de no la vida, piensan en argentino, visten la albiceleste, pero no piensan en salvo argentino. excepciones, gana un mundial, nos alegramos todos sin que a nosotros nos cambie absolutamente nada. Es decir, no nos aumentan el sueldo, no ganamos elecciones por Pero eso. qué de cantidad de abrazos y algarabía. Claro, pero nos 5 produce millones en la calle. esa sensación que a veces también en la Argentina generó la política, ¿no? En determinadas circunstancias. Júbilo. Sí, recuerdo, no sé, los 200 años del 25 de mayo. Qué El lindo. bicentenario, recuerdo. Todas esas celebraciones en conjunto, esa idea de que, bueno, éramos un país que merecía la pena Con buena gente. vivirse. Bueno, esos momentos, digo, no nos cambian en lo cotidiano casi nada. Nadie paga una deuda ni le bajan las expensas cuando ocurren estos asuntos. No tenemos un problema mayor que las deudas, ¿no? Pero ocurre que nuestro ánimo cambia. A lo mejor Sí. es bueno pensar que la vida tiene estas características. A veces llueve
Y uno, Caca. claro, y uno está con un tenedor o necesita agua y llueve, pongamos, y otras veces llueve sobre mojado y otras veces llueve y florece. Para mí, cuando viene una más o menos buena, hay que aprovecharla al máximo y juntar energías para seguir adelante, que es la única opción que le queda al pueblo. Seguir laburando y cambiar las cosas. Es verdad, Sin como- comer, pero igual hay que seguir. Como escribió Vinicius de Moraes en la canción icónica de la bossa nova, una de ellas, tristeza no tem fin, A felicitadísimo. la felicidad sí, ¿no? Si la tristeza no tiene fin y la felicidad sí, siempre tiene fin, aprovechemos los pequeños momentos de felicidad, como cuando sale el sol y no nos cambia nada, pero salió el sol y celebremos el momento, ¿no? Y Después este viernes. vendrán las tormentas y estamos en otoño y luego sigue el invierno, pero eso ya lo sabemos, y después sigue la primavera. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad. ¿Cómo va, Martín? Buen viernes. Ya sé, Carlos, hablaste de sol, mira, estoy en un lugar privilegiado, sol, mucho color verde. Yo amo esta parte de la ciudad de Buenos Aires, creo que ya lo dije en alguna ocasión. Defensa en 1600 es donde está el Museo Histórico Nacional. Nos vinimos para este lado para escapar un poco de la rutina política diaria, ¿no? Tanta cosa fea que ocurre, sobre todo en este distrito porteño y también a nivel nacional, que vamos a comentar algo que está vinculado con la política, pero desde otro punto de vista, porque este viernes comienza también, ya comenzó hace un par de días, pero sigue durante todo el fin de semana, una exposición aquí en el Museo Histórico Nacional que va de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 horas con entrada libre y gratuita, muy importante, que se llama Tiempo de Multitudes y que cuenta básicamente la historia política del siglo XX, pero contado, bien contado, con objetos que nos van acompañando. ¿Y qué objetos podemos encontrar? Anoten, escuchen esto. Bueno, algunos elementos usados por Evita, ¿sí? Allá por el año 1940, 45, previos también a conocerse con Perón. También otros objetos viejos, antiguos, bien antiguos, que hablan de nuestra idiosincrasia, que es una radio, una de las primeras, un aparato gigantesco, también un primer televisor que tuvo aquí en la República Argentina, una narración que va acompañada con estos elementos, también con un recorrido por el Museo Histórico Nacional, y que van a pasar una tarde realmente inolvidable porque tiene que ver con algo que desconocemos nosotros como argentinos, que la historia está llena de esos momentos, ¿no? Momentos que nos van escondiendo de a poco, momentos que nos van ocultando, que nos van silenciando, y que esa parte de la historia que solamente nos cuentan de vez en cuando en las escuelas, también tiene que ver con nuestra formación. Hablamos con Clara Zarzale. Clara es coordinadora del Museo Histórico Nacional, que contó algunos otros detalles de esta nueva exposición. Esta exposición abarca el periodo 1900-1955. Van a encontrar algunos objetos que son de gran valor, como uno de los primeros bombos peronistas, o objetos personales de Eva Duarte, o el uniforme militar de quien fuera el primer golpista en Argentina, José Félix Uriburu, allá por 1930. Pero también van a encontrar un montón de objetos que hablan de esas multitudes a las que refiere el título, como libretas sindicales, libretas de enrolamiento, radios, una primera televisión que se produjo en el país, libretas de trabajo a domicilio, todos objetos que fuimos incorporando a partir de las donaciones del público del museo, que lo acercaron por una campaña de búsqueda que estuvimos haciendo a lo largo de los años anteriores. Bueno, péguense una vuelta, miércoles a domingos de 11 a 19 horas con entrada libre y gratuita. Lo tengo que decir, tengo miedo de decirlo muy en voz alta esto, a ver si lo escuchan del otro lado y quitan el acceso gratuito, pero sí, aprovechen porque es entrada libre y gratuita al Museo Histórico Nacional, con esta exposición que se llama Tiempo de Valientes, que bueno, van a encontrar, como Tiempo de Multitudes, perdón, van a encontrar la historia política del siglo XX contada, narrada, con una recorrida y tocando algunos elementos históricos, Carlos. Igual Tiempo de Valientes, una película argentina de Damián Cifrón, tiene algunas de las escenas más recordables del cine argentino. Qué gran Sí, película. sí, se me vino a la cabeza, pero no se llama así la exposición. Exactamente. Una arriba de un auto fumando, seguramente. Gracias, Martín. Para quien no lo registrara, el museo queda en el Parque Lezama, en la intersección enfrente, claro, de Defensa y la Avenida Caseros, en una de las zonas, tenés razón, más lindas de la ciudad de Buenos Aires.
donde se respira aire. Acá vos venís y hay otro aire totalmente distinto a esta combustión que respiramos todos los días, ¿no? Exactamente. Abrazo grande, Martín, gracias. Buen fin de semana, Carlos. Gracias también a los oyentes. Hoy vamos a sortear entradas para espectáculos de esta noche y de mañana, un poquito más adelante en el programa, que se comunican con nosotros. Impecable la apertura del programa, nos elogia, como la mayoría de las veces, dice además Raúl, que estuvo escuchando el principio, muchas gracias por eso. En mi casa estaba ese disco de Quilapayún, nos cuenta Marcela, que está escuchando desde Vietnam, se llamaba Basta, me transportaste al año 73, siempre movilizante el programa. Sí, y el disco es previo, fue grabado durante el gobierno en Chile de Salvador Allende. Felicitaciones, Carlos, por el editorial, no puedo más que compartir lo que se dijo. Desde ayer que estaba pensando cómo explicarle a mis amigos, dice Carlos de Francisco Álvarez, que los habían engañado respecto a quién derrotó a los nazis. Voy a utilizar este editorial porque no le falta, bueno, muchísimas gracias, ni le sobra una palabra. Graciela de Salta, grabaste un mensaje, si lo escribís podemos leerlos. Desde Trelew nos escribe Héctor, hola, encontré en qué discrepar con ustedes, soy futbolero, todo argento, por tanto, si le ganamos a todos los equipos de todos los países del planeta nos ponemos súper felices y la autoestima nos infla el pecho. Sí, eso dije exactamente, nos ponemos re felices, estamos pum para arriba, nos abrazamos, salimos a la calle, festejamos, solo que 2 días después, cuando se acaba esa euforia, volvemos a una realidad en que no ha cambiado nada, salvo las ganancias de los jugadores, de los dirigentes, de los entrenadores, y sin embargo, esa es la lógica del hincha. Para nosotros, ser parte, ponernos la camiseta, respetar nuestras cábalas, nos da una satisfacción que recordaremos por siempre. Los que hemos tenido además la oportunidad de celebrar 3 campeonatos mundiales, sabemos que eso pasó en épocas completamente opuestas entre sí, una dictadura, el entusiasmo de la democracia, luego el gobierno de Alberto Fernández, 3 circunstancias muy diferentes, y sin embargo conservamos una misma sensación, esa de sentir que en algo, alguna vez, somos los mejores del mundo, como si fuéramos, dijo un presidente muy pequeño, un pueblo condenado al éxito. Eso no es así. Así que aguante la felicidad cuando se produce. Tristeza no tem fim. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. La tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Como hoy es viernes, se nos ocurrió compartir con los oyentes entradas para espectáculos diferentes en la ciudad de Buenos Aires. La que canta acá es la Pola Gravinsky. Que esta noche, viernes 9 a las 21, va a compartir
en el Club Social Cambalache de San Telmo, un espectáculo con Lucrecia Merico, 2 cantoras de tango. Se llama Encuentro Cambalache, con Juan Iruzubieta en la guitarra. El Club Social Cambalache es un lugar hermoso de la ciudad de Buenos Aires, queda en Defensa 1170, en el corazón de San Telmo. Sorteamos un par de entradas, así que a los que quieran nos escriben. Tienen que tener la noche disponible para ir a las 9 al Club Cambalache. Oferta número 1 de sorteo. Oferta número 2 es para mañana, sábado, en el mismo lugar, a las 9 de la noche. Entradas a sortear entre todos los oyentes que whatsappeen con nosotros al 11 32 00 0530 para esta noche también a las 8 de la noche. Pablo Trossman presenta canciones de su nuevo disco junto a músicos amigos. Pablo Trossman, composición, guitarra, charango, voz, en el centro de la capital. Toca al frente de una super banda, y son canciones propias del disco Arrecifes. 2, 2 y 2. Nos escriben diciendo a qué espectáculo quieren ir y más adelante sorteamos. Y como dicen los vendedores ambulantes, por si esto fuera poco, este es un espectáculo con entrada libre, así que los invitamos en el ciclo Experimentar Impro más Canción, hoy a las 20:30 en el Centro Cultural que queda en Floresta, en la avenida Olivera 283, se llama El Centrito el lugar. Nuestro compañero Rodrigo Lamardo, a dúo con Miyagi, Emanuel Paturzo, Germán Meir, más el Hombre Espacial y Carol Ruff estarán haciendo lo propio, improvisando y canciones, solo que con entrada libre. El que puede y quiere, colabora en el lugar. Si podés y querés, y vivís cerca o te queda bien Floresta, estás invitado. Este es Rodrigo Lamardo, productor de este programa, improvisando en la visita a una radio. Es improvisando, ¿no? En Buenos Aires. Un tema sobre el Eternauta. Y cae la nieve en Buenos Aires. Un montón de cosas, Acá 4 ofertas distintas para ustedes si quieren salir esta noche y o mañana. Pero por si esto fuera poco, otra vez, tengo para ofrecerles nuestro espectáculo del 25 de mayo. La patria no se vende. Se defiende. Se defiende, así es. Aunque algunos quisieran entregarla. Ahora, ¿cómo van a entregar lo que no tiene dirección ni sitio en el mundo? Es una idea la patria, For sale. Después están los territorios. For sale, con descuento. O más o menos, ¿no? En el Club Social Luzuriaga en Barracas haremos la segunda función de este año. Será al mediodía. Locro a partir de las 13. Y después espectáculo. Locro se pide, espectáculo y después se come, en una secuencia patriótica. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral, son muy baratas, la idea es estar juntos. Y no quedan tantas, porque el aforo del lugar es limitado, se trata de un restaurante con un salón. Y nosotros hacemos un espectáculo de radio, café, concert, tratando de contar la historia de la patria. Música en vivo, el señor Rodrigo Lamardo aquí presente. Imágenes proyectadas en una pantalla gigante, el señor Lucas Lamardo. Y un concepto, juntémonos. Me quedé mirando su chomba,
Es chombo remera, ¿no? Es remera. ¿Sabe de dónde es? No, me quedé mirando porque dice Pulqui Bar, que es una publicidad ambulante. ¿Lo contrataron? Tenemos, sí. ¿Lo contrataron? Sí. Tiene sponsor, lo que pasa, Hacker. Tiene un sponsor. Ahí de sponsor. No es un bar compañero, es un bar amigo. Es un hermoso bar. ¿Dónde queda? Acá cerquita de Entre Ríos 484. Entre Ríos 484, porque vamos a hacer una función de La Patria No Se Vende para los oyentes de la radio y los que quieran sumarse. Esto es casualidad. En junio, sí, es plena casualidad. No voy a decir la fecha todavía, es el mes que viene. Dentro de un mes haremos una función de La Patria No Se Vende allí, en el Pulqui Bar. ¿Qué tal está el salón del Pulqui Bar? Está hermoso. Tiene una pantalla muy linda, el sonido es espectacular. Hay cerveza propia, artesanal. Muy ricas comidas y además lo mejor es muy buena gente la que trabaja. Bueno, me alegro porque ahí estaremos también en el mes de junio. Hemos proyectado para todo el año, gracias a Hernán Greco por eso, funciones en distintos lugares de La Patria No Se Venden. Nos parece necesario para todos, nos parece bueno estar juntos fuera de la radio. A propósito, una compañera de trabajo me contó que 2 veces en distintos medios de transporte se encontró a personas viajando disfrazadas del Eternauta o vestidas como el Eternauta. Chicos que fueron al colegio con trajes hechos por ellos mismos del Eternauta. Yo me largué a llorar. Y a mí me contaron hoy unos adolescentes que también funciona mucho entre ellos para filtrear, linkear o juntarse a tener su... Shipear. Sí, shipear. No sé. Perdón, ¿en castellano qué significan todas esas cosas? Cuando vos querías invitar a una chica a consumar hechos, sí. Entonces nos juntamos a ver el Eternauta, el Etergacha. O sea, la excusa enganchar una como cita eso de fondo y después pasan otras cosas. ¿Por qué dicen sipear y esas cosas que no? Shipear, no sé, no sabría. Yo repito cosas que dicen mis hijos, después lo googleo a ver. Se puso colorado, Hacker. No, bueno, yo soy colorado. O sea, es digamos el trabajo sexual. Tenemos a Manon que nos podría explicar, es la más joven de todos nosotros. Manon, contanos que es el goce sexual es salud, chicos, así que basta con tanto prurito. Es verdad, no, lo que quiero decir es que es habitual en algunos sitios venir del conurbano a gente disfrazada de Pantera Rosa, por ejemplo, porque va a trabajar de Pantera Rosa, o en el Tren de la Alegría, o del Capitán Escarlata, no sé lo que fuere, pero han aparecido eso lo viejo funciona, Juan. A lo mejor es una campaña de promoción de Nexus. Puede ser. En una marcha de jubilados que no fue esta, sino la anterior, había un camión eternáutico y arriba un montón de gente vestida, pero era una promoción ambulante. Y hubo en la última marcha protesta de los jubilados una intervención artística hermosa con una figura de Eternauta pequeña que se la ponía frente a los policías, frente a la represión, como un simbolismo muy potente. Vi las fotos. La vio, es una cosa... Hay un trabajo que están haciendo algunos reporteros gráficos de ir con ese muñequito chiquitito del Eternauta con Darín Salvo adentro, te salva. A las locaciones donde se filmó realmente, por ejemplo, no sé, al Puente Pacífico, digamos, a la Aristóbulo del Valle, la estación, todo. A los sitios para tratar de trabajar sobre eso. Bueno, qué suerte poder estar hablando de cosas importantes. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Más adelante, Marina Glesser, ¿de qué va a versar lo suyo? Bueno, tenemos un invitado en piso, 2 invitados en piso de lujo, vienen de la República Oriental del Uruguay, uno es Diego Drexler y el otro es Gavilán. Por suerte van a estar acá con nosotros en el estudio ofreciéndonos su música porque están de gira por Argentina en este 2025. Diego Drexler es uno de los 3 Drexler dedicados al mundo de la canción. Exacto, 3 Drexler y una Prada, porque son parte de la misma familia. Jorge, Daniel, Diego y Ana forman parte de la misma familia y conjunto musical, a quien tengo la dicha de conocer hace muchos, pero muchos años. Bien, señor Pablo Hacker, es su oportunidad. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información, porque siempre que hablamos del campo argentino, nos cuesta, ¿no? El campo, me refiero el campo productivo, nos es algo lejano, por lo menos de este lado nos parece que es algo de otros. Las vaquitas son ajenas, por supuesto, ¿no? Pero ahora se pone en boga el Agroboys. Agroboys, esa después me la contás, no la tengo. Pero vamos a comenzar con alguien que sabe mucho, porque además es chacarero, pero además piensa el campo desde una perspectiva popular. Es Pedro Peretti, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos en la M530.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy un oyente habitual de ustedes, así que los conozco a todos. Qué bueno. Y además sos habitué de esta radio, sos una persona que suele venir a conversar. Y lo que me encanta a mí es que nos cuentes justamente esta perspectiva que para muchos de nosotros, que no nuestra relación con el campo es lejana, somos porteños citadinos, por lo menos en mi caso, y casi siempre lo que se lee es la opinión de los grandes terratenientes, de la gente que maneja, de los grandes pules de siembras, ojeros. Bueno, Pedro, vos sos un escritor, militante político, además has estado en la Federación Agraria Argentina en los años del kirchnerismo. Contanos un poquito, porque esta semana, por ejemplo, en el Congreso se trató la idea de bajar retenciones. ¿Cómo está hoy este asunto en nuestro país? Bueno, ese proyecto perdió estado parlamentario y fue parte de un debate. Fue un debate, cuando yo vi completa la interpelación en el tema de la Comisión de Agricultura de la Cámara, y la verdad que me causó mucha pena ver a los representantes políticos del pueblo argentino subordinados absolutamente a los intereses de los grandes grupos económicos agropecuarios, ¿no? Era una bajada de línea increíble. Y bueno, yo creo que eso también en parte hay una responsabilidad política del campo nacional y popular de no discutir, de no debatir una política agraria que defienda los intereses del pueblo, el tema de los alimentos, el uso y tenencia de la tierra, todas las cuestiones que se plantearon siempre en el ámbito del agrarismo popular, por decirlo de alguna manera, claro, y que el campo nacional y popular hace décadas que no discute seriamente. ¿Y cómo podemos empezar? Porque bueno, vos tenés varios libros escritos, uno de ellos El Campo Popular, 45 propuestas agrarias para el bien común. Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer mejor para que el campo sea algo no ajeno, sino parte de todos nosotros, y que no veamos por la tele cómo se piden bajar retenciones, subir retenciones, esperar que el campo liquide, sino que eso sea un elemento productivo para el bien común? Bueno, pasa por empezar a convencer de la necesidad de un debate. Recién estaba hablando acá con un par de compañeros, con Nico Trotto y con el Rodra, justamente sobre ese problema, sobre el problema de que, por ejemplo, hay toda una versión sobre el tema del peronismo absolutamente urbana que desconoce lo de que a mi punto de vista es un error. El peronismo es el 17 de octubre, que es el movimiento obrero que rescata Pedro y todo lo demás, y la política agraria del peronismo, que es crucial y central en la construcción del peronismo. Y eso está absolutamente olvidado, está absolutamente invisibilizado en la historia del peronismo, en la historia del campo nacional y popular. Tan invisibilizado está que la última vez que el campo nacional y popular discutió en serio una política agropecuaria para el sector fue en la década del 70 del siglo pasado, cuando se discutió el anteproyecto de ley agraria y el anteproyecto de renta normal potencial de la tierra, y ni siquiera en el 2008, que fue una gran explosión de campo, pero de la epidermis del campo, porque se discutieron los derechos de exportación y no se discutió sobre el tema de la tierra, el uso y tenencia, las migraciones rurales, la situación de los sectores trabajadores en el campo, de las cooperativas, en fin, todo el amplio universo que es. Por eso yo creo que una manera de retomarlo es tratando de introducirlo como debate en el Partido Justicialista, que de hecho se está empezando a mover en ese sentido, y discutirlo también en las escuelas de formación que tienen los dirigentes del campo nacional y popular. Tengo entendido, Pedro, bueno, justamente dentro del partido que ahora preside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este es un tema que no está pasando, por lo menos ahora, desapercibido. No, para nada, porque se ha armado una comisión en el ámbito del partido que preside Julián Domínguez, y que bueno, y que se está convocando a distintas opiniones, porque imagínate que no todos pensamos lo mismo allá adentro, ¿no? Entonces, bueno, se consulta a uno, a otro, a mí me han también pedido la opinión, cosa que me puso muy contenta, porque la primera vez en 50 años de militancia política me piden una opinión, así que con mucho gusto la expresé, y bueno, y después estaremos trabajando en alguna cuestión de formación también acá con las cosas que hacen los compañeros de la Escuela de Formación Néstor Kirchner. Excelente, excelente, porque es importante, porque además esto que yo repetía, yo reconozco ser un ignorante en el asunto del campo, todo lo que yo puedo leer es a través de los medios y me acercan a un libro, pero en general es algo que está
desde mi punto de vista, bastante invisibilizado. Quiero decir, por ejemplo, todos los chacareros, la gente que trabaja, que no son los grandes terratenientes, que son la gente que de repente alquila, arrenda un campo, y esas dificultades, bueno, eso tiene que tener una relevancia y una presencia mediática para empezar a discutir lo que es popular en el campo. Y claro, eso creo que tenemos que dar otra medida. Hay otra cuestión muy importante que está vinculada con el campo, que es el río Paraná, claro, que es el tema de, por ejemplo, de lo que se está discutiendo hoy en el puerto de Quequén, que es otra cosa que está absolutamente invisibilizada y que está directamente relacionado con el tema agropecuario. Bueno, también lo fue Vicentín. Digo, son puntos que son todos rayos de la misma rueda, que es el modelo agropecuario. Que es el modelo agropecuario de la República Argentina. Y tenemos que tomarlo como un todo, no por partes. La estrategia de la derecha es discutir todo por partes, claro, como si fueran rayos que no tienen nada que ver uno con otro. Discutimos la cuestión ambiental, pero nada tiene que ver con la sojización. Claro. Discutimos la exportación de granos, pero no lo discutimos en el marco de la sojización. Discutimos los ferrocarriles y no lo discutimos en eso. Discutimos los accidentes viales y no nos damos cuenta que somos el segundo país en el mundo en accidentes viales, ¿producto de qué? De que necesitamos 5 o 6 millones de viajes de camión, 5 o 6 millones de viajes de camión, wow, todo por ruta. Digo, bueno, entonces todas esas cosas hay que meterlas en un solo lugar, y yo creo que el mejor lugar para discutirlo me parece que es el Partido Justicialista, y me parece que Cristina eso está decidida a darle una importancia sustancial. Pedro, te corro un segundo del tema del campo. Tenés una cantidad de libros escritos impresionante, si no me equivoco, uno dedicado al lofer. Sí. Me gustaría una reflexión con lo que pasó en la Cámara de Senadores. Yo decía el miércoles una estrategia de pinzas que hay contra la principal líder de la oposición, que es Cristina, desde mi humilde opinión. Una estrategia de pinzas que tiene que ver primero con, por supuesto, la causa de vialidad, armada absolutamente, amañada por todos lados. Luego era ficha limpia, esta apuesta de toda la oposición. Ahora se tiran el fardo a ver quién fue el que soltó la mano. A los dos les convenía. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión en relación a este intento? Que no va a ser el último, porque está claro que no es el último. La quisieron matar, después la quisieron proscribir. Claramente tienen el objetivo de eliminar al adversario político. ¿Cuál es tu opinión en relación a lo que pasó anteayer? Mira, yo creo que acá hay una estrategia que fue explicitada muy claramente por Rodríguez Larreta y después por el embajador norteamericano Lancham, está escrita, que es que ellos denominaron 70-30, juntar el 70% de la opinión pública contra el 30% del kirchnerismo y aislar a Cristina y a todo el mundo que circunvalan esas ideas, que son las que les molestan realmente a la derecha económica y política de este país. ¿Qué es lo que molesta? Molesta la estatización de los fondos de pensión, molesta el 51% del PBI, molesta Aerolínea. Bueno, todas esas cosas molestan mucho y el verdadero enemigo de los grupos económicos es Cristina. Entonces la quieren matar, meter en cana, proscribir y hacer todo lo que quiera. Lo que pasa que en esa estrategia del 70-30 también hay muchos compañeros del PJ que son funcionales, que se suman por una cosa, por ignorancia, por ingenuidad, por otro tipo de cosas, y bueno, y yo creo que eso es muy importante que se termine de romper, y se va a terminar de romper con las elecciones. Cuando Cristina se presenta a elecciones y les gane las elecciones a todos, ahí se va a terminar de ordenar el espacio. Pedro, de acuerdo, estoy totalmente, con Pedro, ¿no, Marina? Peretti, Sí, desde suscribo. La cuna hasta el cajón. Pedro, hay también una noticia dando vueltas unos días, que es el asunto de la crisis con la yerba mate, ¿no? Y la cosecha, y con los yerbateros. Como insisto, voy a volver a decirlo, no soy un especialista del tema, te pregunto a vos, ¿qué está pasando en ese rubro particular? Estamos en mínimos históricos, ¿no?, de la producción. Rompieron todo, rompieron el INACIN, que era el Instituto Nacional de Yerba Mate, porque el primer Instituto Nacional de la Yerba Mate se rompió en los 90, lo rompió Menem, lo rompió Felipe Solá y lo rompió Cavallo. Después una lucha campesina de trabajadores, de teraferos y de todo lo demás, reconstituyeron el INACIN, que es un lugar en donde se pactaba no solo el precio de la yerba mate, sino la cantidad, porque las grandes empresas como las María y como todo lo no consuman hierba de grandes empresas, hay que consumir hierba de cooperativas. De cooperativa, claro, por supuesto. Obvio, hay que hacer un consumo consciente. ¿Qué hacen? Quieren plantar muchas plantaciones para
para sobrecargar de oferta al mercado y eso destruye a los pequeños productores. Bueno, INAGIN le ponía límite a eso. Decía, bueno, vos, que sos la María, bueno, no podés plantar más de media hectárea de hierba. Claro. Y a los pequeños productores le distribuía el otro cupo y sostenía eso en una relación de equilibrio. Bueno, vinieron estos tipos y rompieron todo. Rompieron todo, como rompieron eso, como van a romper todo el país, porque la verdadera estrategia de esto es desintegrar a la Argentina. Nosotros lo hemos dicho varias veces, el modelo es Yugoslavia, el modelo es Ucrania, dejar a la Argentina como una factoría de la soja, una factoría del litio, una factoría del petróleo, y hacer una confederación de mosaicos municipales. Y en eso lo quieren llevar al Partido Justicialista. En eso lo quieren llevar al Partido Justicialista, de ser un mosaico de confederaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar, y yo creo que eso lo tiene muy claro Cristina, que tenemos que rearmar el proyecto de país para enfrentar este proyecto de colonia que tienen todas esas jugadas chiquitas que hay de municipalizar los movimientos políticos. Vamos un poquito a detenernos en ese punto, porque me parece un concepto interesante la parte del mosaico, ¿no? Como si todo se tratase de piezas que no se juntan en un gran rompecabezas, aisladas. La estrategia comunicacional, de política económica, es justamente dividir y destruir. Esto es lo que, según te estoy entendiendo, no debe pasar en el PJ. Obviamente, y eso es lo que trata de impedir Cristina, y eso es las elecciones conjuntas el mismo día, eso son una serie de cuestiones. Y eso es lo que tenemos que reagrupar y rearmar. Tenemos que armar de vuelta un proyecto de país. Total. Armar de nuevo. Proyecto de país. Armar de nuevo. En donde hay que rediscutir el tema del federalismo. Los federalismos no pueden ser la guarida o el refugio de los sectores de extrema derecha en la República Argentina. Total. Hay que leer muy bien lo que pasó en el conflicto del 2008, hay que tener una buena lectura. La derecha tuvo una lectura y sacó muchas conclusiones y urbanizó el discurso rural del interior profundo de la Argentina y ganó esa batalla, ese discurso de extrema derecha, racista, supremacista, que estaba muy recluido en el interior. El conflicto del 2008 lo puso y lo urbanizó y nos ganó, y nosotros no leímos bien ese conflicto y tenemos que releerlo. Eso es parte del debate que tenemos que tener para enfrentar las próximas elecciones. Bueno, me alegro muchísimo que se esté dando ese debate al interior del PJ Nacional y que esto, justamente, como decía al principio, salga lo más posible en los medios para ganar justamente la discusión de, vamos a decirlo, del sentido común, para que no pase que un grupo de pocas personas que se benefician de todos nosotros terminen imponiendo su discurso a las grandes mayorías. Pedro, te agradezco muchísimo y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un saludo a todos y salud y cosecha para todos los oyentes y oyentas. Un gran abrazo, muchas gracias por el llamado. Abrazo. Un gran programa el que hacen, un gran programa, felicitaciones a los tres, realmente yo los escucho todas las tardes cuando estoy en el campo y hay un montón de gente que los escucha, así que un gran abrazo. Saludo ahí a todos los Máximo Paz. Gracias, Pedro. No, estoy en el Pulque ahora, no en Máximo Paz, pero... Mira, justo en el Pulque. Bueno, estás en el Pulque, un abrazo a toda la gente del Pulque. Dale, se lo damos. Saludos. Abrazo grande. Pedro Peretti con nosotros, ¿no? No sabía que estaba en el Pulque, te digo la verdad, esto son las casualidades. O las causalidades. Las causalidades. Un montón de ideas dando vueltas, ¿no? Armando Tejada Gómez escribió sobre el asunto de cuándo decidimos alambrarla. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? A las 15:14 puedo garantizarles que hay un duelo de celulares aquí en el estudio de la M530 que no percibirán los que escuchan radio ni verán los que están siguiendo el streaming, nuestra transmisión en el canal de YouTube de la radio, pero en la realidad existen. Hay cosas que existen en la realidad que no alcanzamos a ver, Marina Glesser. Claro, eso es muy cierto, porque la historia uno la lleva con uno mismo y está plagada de recuerdos y remembranzas, digamos, ¿no? Es verdad. ¿Y desde cuándo nuestra memoria está en los dispositivos? ¿Cuándo hemos permitido que una parte de lo que nosotros recordamos lo tenga una máquina que puede colapsar? Que esa máquina misma tiene una propia memoria y alberga como un externo, una memoria externa a tu propia memoria, y entonces puede guardar una cantidad de archivos y información a lo que vos podés usar eso como una herramienta, pero que esa herramienta no te utilice a vos. Es verdad. Vieron que Alejandro Olina dijo una vez, yo no sé si tuve una infancia feliz, pero a juzgar por las fotos y algunas cosas que dicen mis tías, creo que sí. Quizás un poco fui feliz. Hay gente que hoy dirá, según mi teléfono celular, estuve bien o estuve mal, pero no recordará porque confía, así como los números que hay que marcar, a la máquina, ¿no? Ha derivado una parte de su memoria, hemos derivado una parte de nuestra memoria a un chip. Es verdad, ese chip, pero también tenemos el chip en el corazón
No, por y a eso. mí Eternos Misterios que está sonando ahora, o Desalambrar, que habías elegido poner un rato antes de Daniel Biglietti, me trae muchos recuerdos de vivencias propias. Así que si te parece... Del otro lado del río. Por ejemplo, Rowan. Eso puede ser otro tipo de memorias. Y del otro lado del río, ahora están de este lado del río los hermanos uruguayos, compañeros rioplatenses que vinieron a visitarnos acá a la M530 a presentar Diego Drexler y Gavilán, su gira Argentina 2025. Gavilán, Diego Drexler, un placer tenerlos acá en la Radio de Madres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá, girando nuevamente, compartiendo, viendo a tanta gente tan querida. Es un puente gigante que hay entre Montevideo y Buenos Aires, que va y viene todo el tiempo, así que debemos trabajar para verdaderamente construirlo, ¿no? Porque ahora todavía tenemos que cruzar el Río de la Plata, llamado para nosotros el Charco, pero ese puente nos acercaría mucho más rápido por vía terrestre, así que es un sueño. Estaría bueno, sí. A veces bueno, también capaz que yo qué sé. Que no, porque se van a sentir capaz colonizados por nosotros que somos tan así avasallantes. Yo para contaminar menos, no sé. Está bien. Un puente ahí en eso del Río de la Plata. No te parece... Lleno de pilares, me imagino la obra enorme. Se podría tapar el Río de la Plata como hicieron en México y ahí y unimos todo. Y sí, pero está. Yo recién decía, creo que no debe haber en el mundo dos pueblos tan unidos, con tanto código en común. Como Uruguay y Argentina. Sí, sin duda. Para Sí. mí. Me estoy acordando una anécdota del exilio de Citarrosa. Está publicado en un disco, además en un disco con outtakes de su propia carrera, en que va a una radio a hacer una entrevista en España y el locutor, el que lo presenta, que no ha estudiado la lección, suele ocurrir, eso lo presenta como argentino. Y Citarrosa le dice, pero disculpe, y a Citarrosa no le gusta nada. Y tenía un humor bastante particular. Y primero que el tipo no esté preparado así mínimamente para la nota y le dice, no, discúlpeme, pero yo no soy argentino, soy uruguayo y además canto en unos géneros, milonga, que son muy de Uruguay. Usted es argentino, le dice el tipo. ¿Lo hizo enojar? No, le reitero que no soy argentino. Me extraña que usted no haya agarrado un papel y haya leído antes, qué sé yo. Tiene ahí una parada. Citarrosa no tenía muchas veces buen humor y el periodista estaba completamente desinformado y le daba lo mismo. Lo que pasa es que mirado desde lejos el asunto es complejo, porque cuesta encontrar las diferencias. Porque Gardel, mirada desde lejos. Gardel nació en Tacuarembó. Escucha, No, vos. no fue así. Vos. Estoy haciendo una broma. Pero si uno va a Wikipedia dice eso. Dice que Gardel es uruguayo. Por ejemplo, ¿no? A mí me pasó eso, una discusión con una maestra que le dije, ¿de dónde sacaste eso? De Wikipedia, me dijo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos muy contentos de que ustedes hayan cruzado el río y vengan a presentarse. A pesar de todo. Vengan a presentarse acá en la gira de Argentina. Estuvieron tocando ayer a sala llena. Hoy se presentan en el Centro Cultural Mambo Tango, junto a Londra Lúmina, en Garibaldi 745 en Quilmes. Sí. Lindo municipio, linda intendenta. Así que, y mañana sábado 10 de mayo a las 21 en el Congo Club Cultural junto a Horacio Vidal en Honduras 5329 acá en Cava. Bueno, Diego Drexler y Gavilán tienen una larga trayectoria como músicos, ¿no? Ahora en esta dupla vienen a presentar algo nuevo. Totalmente, estamos juntando canciones de toda nuestra discografía y preparando algunas versiones especiales para el show, para estos shows, algunos temas de artistas uruguayos que también está bueno contar cómo se hicieron, por qué los pusimos en el repertorio. Pero sí, nos conocimos hace 10 años en un recital de poesía en una librería en Montevideo, y de ahí que empezamos a colaborar, a participar en los proyectos. Seba entró a tocar, lo invité a tocar como guitarrista de la presentación de mi primer disco en ese momento en el Centro Cultural de España. Seba me empezó a invitar a sus shows y empezamos como a darnos cuenta que la colaboración era mucho más que bueno, voy, toco en tu banda, o voy y me invitaste a cantar en un disco, en una canción. Empezó a haber como una ida y vuelta muy interesante, y es por eso que estamos juntos con este show, porque es como logramos potenciarnos. Yo creo que Seba saca de mí o encuentra en mí una forma de que pueda hacer mejor algunas canciones. Y bueno, yo también trato de decir lo que me parece a Seba, y creo que es una simbiosis
como que nos potencia a ambos. Un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. A veces se dan esas cosas rarísimas en los proyectos artísticos, pero están esos celos, esas cosas de cuántos temas vas a tocar. Creo que acá no pasa eso y está buenísimo. Y seguimos colaborando porque yo estoy por sacar un disco nuevo y el primer corte es una canción que hicimos juntos que se llama Bye 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 Amor, que la canta Ana Prada, y acabamos de hacer un videoclip donde Seba es el director creativo, hizo el guión, hizo la puesta en escena, el vestuario, o sea, y hay este personaje que está acá al lado mío es una ente creativo. Seba realmente, es Gavilán. El Gavilán pinta, tiene un ojo artístico impresionante. Yo le di para que ahora me hace todos los vestuarios, por ejemplo. Aguante. Lo ves, esa agarra estética. una máquina de coser y te cose una camisa, un pantalón. Es impresionante. Qué bueno. Un buen compañero para quedar solo en una isla, solos en una Claro, isla. totalmente. Y vamos a contarle a la audiencia, Ana Prada es tu prima hermana, ¿no? Sí, porque somos Drexler Prada, mi mamá era hermana que fallecida mi mamá en el 2018 de Chiquito Prada, el papá de Ana. Somos primos hermanos. Claro, Lucero y Chiquito hermanos. Y también hijos de Gunther, ¿no? Y de Gunther, sí, exactamente. Que partió hace poquito tiempo también. Sí, ¿no? Hace 6 meses, en noviembre. Tu padre, esto no importaría al público si no fuera el protagonista de algunas canciones de sus propios hijos, incluyendo a Jorge Drexler, ¿no? Sí, totalmente. La experiencia familiar nos atraviesa transversal y verticalmente, y sí, bueno, Jorge se le da la capacidad de poder describir mejor algunas cosas que nosotros que rajamos la guitarra, básicamente. Jorge tiene una pluma muy fina y cuando quiere hablar sobre un tema se le da bien desarrollarlo. Bueno, mira, hoy que el mundo conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del régimen de Hitler, hay una canción de tu hermano, de Jorge Drexler, el único uruguayo que ganó un Oscar, además, que se llama Bolivia, que cuenta el trayecto de la familia Drexler desde la Alemania nazi a América Latina, cuando se cerraban todas las puertas y Bolivia. Sí, se cerraban las cancillerías, y es una historia real, pues ya teníamos familia acá en Buenos Aires y en Uruguay, y medio que no se la creían el resto de la familia en Alemania, que es demente, como que no era posible todo lo que decía, pero cuando se dieron cuenta ya a fines del 38 de cómo venía realmente la mano, bueno, nos tenemos que ir. La guerra empezaría en el 39, la anexión de Polonia por parte del... Pero en el momento que estaban en la cola de la Cancillería y en el momento que llegan a hacer el trámite, sonó el teléfono a Cancillería desde Uruguay, estaban yendo digamos a la oficina, al consulado de Uruguay en Berlín, de que se cortaban las visas. Pero eso fue enfrente, y en ese momento había 3 destinos en el mundo, porque eran apátridas, se les sacaba el pasaporte de la ciudadanía, entonces no puedes viajar sin una ciudadanía, no entras a otro país. Solo había 3 destinos en el mundo, uno era Jamaica, el otro era Hong Kong, y el otro era Bolivia, gracias a una historia medio como que vendría a ser el Schindler latinoamericano, un personaje llamado Mauricio Moritz, que era medio un fanfarrón, que era un excéntrico que dominaba el negocio de la minería y tenía llegada a altas esferas del gobierno, y el presidente de Bolivia era como muy admirador del gobierno alemán nazi, y le hizo creer que iba a traer población alemana para poblar y cultivar Bolivia y desarrollarlo, y así logró 15.000 visas. La cantidad de rubios en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con eso. Así vino la familia Schlein, que nosotros somos Drexler Schlein. Hay muchos Schlein acá en Buenos Aires, y así llegaron, que fue toda una locura por Francia, después Francia, un buque, viajaron en primera, pues como perdieron todo, o sea, se tenían que gastar el dinero comprándose relojes caros o loza para vender, lo que fuera. Impresionante. Cruzaron y llegaron a Iquique. Por Iquique fueron trasladados escoltados por el ejército chileno para que no entraran a Chile. Los cruzaron a Bolivia. En Bolivia le dijeron que el lugar para vivir y desarrollarse era Oruro, la zona más alta. Es muy loca. Vale la pena subrayar, eran judíos que huían del Holocausto por venir. En el Holocausto morirían el 75% de los judíos europeos.
Bueno, y acá están los Drexler con toda su poesía y su cancionero, en triple, o sea, como te decía, 4, ¿no? Porque son Diego, Daniel y Jorge, y también Ana Prada. Qué suerte que podemos deleitarnos con vuestra música. ¿Les parece si tocan alguna canción de esta gira en Argentina? Sí, ¿qué es hacer? No, para que la gente vaya mañana, viernes 9 de mayo. Yo hablé mucho, que Seba toque la guitarra y que toque una canción hermosa de Gavilán. ¿Gavilán? Gavilán. Vamos arriba. Bueno, ¿qué canción vas a tocar? Se llama Tan Linda esta canción. Me encanta. Tan linda. Eras tan linda que no podía decirte que no. Fue tan rico que casi te amo y no sé si todo lo que fui no es por vos. Si todo lo que fui no es por vos. Gavilán, me conquistaste a todas las chicas que estaban escuchando y estaban mirando. Están todas las chicas muertas de amor con Tan Linda. Bueno, no, se autopercibe como varón, ¿eh? No es una chica todavía, no creemos que sé. Todo bien con todo. Todo bien con todo. Todo bien con todo. ¿Tus redes es @elgavilán, ok? El Gavilán, ok, sí. Perfecto. Bien, eso es importante para los viewers y también para los que están conectados en la sintonía y compañía. Estamos escuchando a Diego Drexler y a Gavilán, que están de gira Argentina 2025. Los rioplatenses uruguayos orientales. Diego Drexler, contaste recién que hacen un repertorio que incluye canciones de otros músicos uruguayos. Por ejemplo, ¿cuáles otros músicos uruguayos? Bueno, Eduardo Mateo, por ejemplo. Por ejemplo. El gran Eduardo Mateo, que es uno de los padres de la canción popular uruguaya. De hecho, Rolling Stone, Humphrey Fillo, considera que Mateo Solo Bien Se Lame es como el disco más influyente del cancionero, de la discografía de la canción uruguaya. Un disco que se grabó acá en Argentina. Se grabó en la Argentina y que terminó de manera rara, ¿no? Un día que dijo voy a comprar cigarrillos y no volvió más. Esa historia la cuento en vivo porque nos parece interesantísimo. Las cosas que se conocen de ese disco existen gracias a que el técnico Carlos Piris no le hizo caso a Eduardo Mateo, que le pedía que borrara sistemáticamente todo lo que grababa, y en un momento por la mitad le dijo voy a comprar cigarros y no volvió más. O sea que él mezcló las cosas que fue grabando de forma media desorganizada
caótica, y Eduardo Mateo, pero que eran geniales. Ahí también estaba en esa escena Horacio Molina, ¿no? Que era otro de los que rogaba que no borrara por favor las cintas, porque estaba seguro él de que en el futuro ahí habría un tesoro. Diana de Noir me contó una vez que era en aquel momento la musa, la amiga. Nosotros creíamos que era la novia o el amor imposible de Mateo. No lo sé, que ella estuvo también en esas jornadas de grabación, que fue quien condujo la expedición de Montevideo hasta Buenos Aires, y que no había caso. Es increíble. Bueno, justamente hacemos esa canción, la juntamos con un tema de John Lennon. ¿No dijiste cuál canción? Y bueno, lo dejamos como... Hoy te vi, ¿será? No, de nosotros dos. De nosotros dos. De nosotros dos. Un tema que es muy parecido a un tema de Lennon, Just Like Starting Over. Son iguales, por lo menos las estrofas. Pero escrito antes por Mateo. Pero Mateo la escribió en el 72, es lo que digo. No salgo a decir, Lennon le copió a Mateo. Es que realmente ambos para mí estaban en un nivel de creatividad alta y única. Entonces homenajeamos a Lennon y a Mateo. ¿Y qué otros autores uruguayos de canciones en el espectáculo? Bueno, también hacemos un tema de Jaime Ross. Ayer no lo hicimos, no lo estamos integrando en este show porque tendría que estar la banda entera. Hacemos un tema de Jaime que se llama Luces en el Calabró, del disco Mediocampo. ¿Por qué ese tema? Porque cuando pensamos en Jaime Ross, obviamente pensamos en Murgan, Candombe, el número uno, digamos como que es el prócer de la música, pero no pensamos en música New Wave o en música de los 80, y puntualmente ese tema tiene como una inspiración en la estética, sintetizadores, Duran, baterías con sonido como apagado, de X7. Lo hablaba el otro día con Alberto Mañone, que grabó los teclados. Y yo le decía, ¿pero ustedes se inspiraron en Duran? No, me decía, yo tenía un DX7 y tal. Bueno, pero ese tema, Luces en el Calabró, y el personaje que describe de esa chica que te gana al pool, que guarda cigarros en el bolsillo de atrás y que como que es tan fina como un laúd, pero como que siempre anda con sus problemas. A mí me encantó la descripción de ese personaje. Bueno, lo hacemos en vivo y es muy rockero y es un momento muy, muy para arriba. Ayer en un momento estuve por planteárselo a Seba para hacer, porque lo de ayer fue un ensayo abierto en realidad, pero me sentí que podíamos quedar como un poco desnudos en la interpretación acústica del show. Entonces, Mateo primero y Ross después, o sea, dos padres fundadores del futuro. ¿Qué más? Después homenajes a grandes artistas de este lado, por ejemplo Luis Alberto Spinetta. Ayer hicimos una versión de Spinetta. Bien, ¿y en qué condiciones están de incluir ahora aquí para que vos cantes también, ya que se diste el protagónico? Un tema... Uno de los temas del espectáculo, claro, uno de estos, de los que estamos mencionando. Pero voy a repetir antes, si quieren ver a esta dupla extraordinaria que está con nosotros en este viernes, Diego Drexler y Gavilán en su gira 2025, hoy viernes 9 de mayo a las 21 horas en Quilmes, Centro Cultural Mambo Tango, junto a Londra Lumina, en Garibaldi 745 Quilmes, y mañana sábado 10 de mayo a las 9 de la noche en Congo Club Cultural, junto a Horacio Vidal, en Honduras 5329, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hablando un poco del show del sábado, que es en Congo, y hablando de la familia, vamos a tener un invitado que somos primos políticos, pero primos, que se llama Ramiro Abrevaya. Claro. Somos todos primos. Ha estado aquí con nosotros. ¿No te dicen más por el lado, sí, me siguen diciendo, solo el círculo familiar y los amigos de mis hermanos saben. No, pero los está amigos bien, de tus hermanos. porque ese es un sobrenombre, es un apodo que me puso Daniel, pues se lo habían puesto a él y como no le gustaba, como castigo, me lo asignó a mí y me quedó. Pero es un lindo, hay un tema de Mandrake Wolf, de los terapeutas, que habla de la historia de Cocochito, que nada quería con el laburito. Exacto, y hasta Cocochito que le gustaba sentarse en la plaza a ver el pasto crecer. Pero bueno. Así que mañana estás con Abrevaya en Congo también. Vamos a hacer un par de temas. Es parte de acá, de la familia. Y somos primos, por el lado de, esas vueltas de las familias y de los exilios y las juntadas y las cosas que van pasando. Mucha familia te trae el exilio. Y nos estamos encontrando como primos también, y también como artistas, pues un gran artista. Sí, también. estuvo por acá hace poco. Bueno, entonces, no la tenía pensada hacer, pero... Y voy a hacer, ya que hablamos de Eduardo Mateo, vamos a hacer pensé que vas a hacer eso que el crossover de Mateo a Lennon. Nos tiramos un poquito arriba. Entonces, me muero. Our life together
is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's make a chance and fly away somewhere alone. Estoy solo siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos. Bravo, Gavilán, Diego Drexler, Eduardo Mateo, John Lennon. ¡Fa! Un puente, ahí sí, un puente. Estamos primos. Estamos todos por ahí, en la vuelta. Política, primos, exilio, fin del nazismo hoy también, a colación, todo tiene que ver con todo, nunca se puede escindir nada de nada, las casualidades no existen. Tal vez el final de la Segunda Guerra Mundial, no sé si el fin del nazismo. Bueno, ¿no? Está bien, no. Juzgando el mundo de hoy no, y cosas que pasan también en la Argentina. Quería decir vencer a Hitler. Sí, no del movimiento nazi, bueno, que eso terminó. El nazismo no, sino a terminó Hitler. Un día como hoy hace 80 años, sino tal vez una serie de ideas que siguieron flotando en el viento, ¿no? Y podemos dar los ejemplos que mencionemos más temprano en el programa. Pero queremos apartar a nuestros invitados de esta temática porque también es la propia y no la vuestra. Dijiste autores uruguayos importantes de canciones y hasta acá fueron Mateo y Jaime Ross. Podríamos seguir hablando de muchos autores, los vamos poniendo a poco, pero bueno, Cabrera está por ahí también, obviamente. Fernando Cabrera. Pero también los amigos más cercanos también que hacen música, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes? Yo qué sé, Max Capote de repente, no sé, hay muchos. Franny Glass, Mínima, o sea, nos gustan las canciones de los Zapatos de Plomo, digamos, de los grandes de allá, y también nuestros compañeros. Totalmente. Contemporáneos, sí, ¿no? Sí, Zapatos de plomo significan los que pisaron fuerte, ¿no? Claro. Sí, los que dejaron un cimiento allí, musical o cultural, digamos, ¿no? También está Jorge Nasser, también que es sí, más claro. nuevo. Hay un tema Diego con Jorge Drexler. Nasser, sí.
A mí me gusta mucho Diego Drexler. Sí, en un momento el rockero uruguayo más importante al frente del grupo Níquel, ¿no? Para quien no lo registrara. Sí, hay un tema en el disco nuevo que bueno, hablamos de un tema que hicimos con Seba, que canta Ana Prada. Hay otro tema que es con Jorge Nasser, que se llama Estás perdiendo el tiempo, donde participa la sección de vientos de No te va a gustar. Bueno, todo esto es un disco que va a salir a la segunda mitad del año. Donde tocó un hijo de Nasser, ¿no? No te va a gustar. Toca Francisco Nasser, es el tecladista, sí. Es interesante eso porque son nombres muy pesados de la música ciudadana uruguaya, por decirlo así, porque hay otra vía, la música con raíz campesina, Citarrosa, Daniel Biglietti, los olimareños, que está poblada de nombres muy grandes. Sí. En la historia de la música de América Latina, no solo de Uruguay. Montevideo es una gran cama musical donde no hemos mencionado a Rubén Rada. No, donde todo el mundo está con todo el mundo. Es como... Montevideo tu casa. Sí, Montevideo tu casa. Pero vos recién ponían a Biglietti y me acordaba una escena que tengo filmada, mi papá filmaba en Super 8. Necesito ver videos, cosas. Es una Biglietti viniendo a la casa nuestra en La Paloma, Wanda se llama por mi abuela, y él hablando ahí, y estaba Jorge con 16 años, y mis primos ahí, todos escuchándolo ahí en el porche, y él tocando unos temas, y esa imagen la tengo en mi retina familiar, o sea, pero todos así, siempre caía gente todo el tiempo, y cae gente, por suerte. Todavía hoy. Y se sigue dando, claro, totalmente. Seguimos cayendo al baile, digamos. La gente va cayendo al baile, como ustedes cayeron acá en la radio de Madres, ¿no? Y uno se sigue, volvemos a través de nuestros hijos. Decía el negro hizo. Ojalá que sí, ¿no? Y acá estamos. Bueno, ¿no? Ayer tocó Ana Prada. Sí. Y invitada especial Julieta Rada. Que va a estar acá el lunes con nosotros, la Juli. Ayer los vi ahí en Instagram. Claro, generaciones de músicos importantes, familias importantes de músicos. Y muy importantes, esto que te digo, también las amistades y los contextos sociales y políticos que hicieron también que el exilio pudiera conjugar todas estas situaciones. Hay una pregunta que no se puede responder, que tiene que ver con la generación de cultura tanto literaria como musical desde Montevideo, desde Uruguay, de un país que tiene 3 millones de habitantes y ha proyectado al continente una enorme cantidad de autores y artistas talentosísimos, ¿no? En muchos rubros diferentes. En la literatura, el propio Benedetti, Onetti, Díaz Vilariño, y seguirán para siempre Galeano, los nombres, Eduardo Galeano, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo eso es que no hay una respuesta. No hay una forma de identificar, lo mismo que no se puede precisar por qué en Nicaragua pasó lo que pasó con la poesía, con Ernesto Cardenal, entre otros poetas. Yo creo que sí, he pensado en eso, perdón que sí, claro, mucha gente ha pensado mucho. Pero creo que hay son procesos que llevan décadas, pero Uruguay tuvo una reforma educativa a fines del siglo XIX. La reforma de Varela, que fue la que impulsó una revolución en su momento, donde se estableció que la educación fuera laica, gratuita y universal. Claro. Fue una revolución educativa, increíblemente se hizo en un gobierno dictatorial, lo cual permitió que se pudiera ejecutar de forma tan rápida también, pero era una dictadura en su momento. Se decreta, ¿no? Pero se ejecutó. Uruguay se separó de la religión mucho antes que todos los países de Latinoamérica y estableció que fuera laica la educación. Después vinieron otra serie de reformas que entiendo yo a principios del siglo XX con ciertos gobiernos, por ejemplo las reformas de los dos gobiernos de Valle y Ordóñez, que establecieron una serie de por ejemplo, la ley de las 8 horas, el voto femenino, los planes de seguridad social, que permitieron que hubiera una circulación de conocimiento, de educación, ciertos avances sociales y también económicos, que establecieron una matriz que, a mi juicio, eso fue la plantita que se fue regando, que deriva después en todo lo que pasa a nivel cultural. Pero bueno, no sé, es un pensamiento que yo tengo. Que eso explicaría una parte y no el todo, porque en otros países donde pasaron cosas similares no floreció lo mismo que en Uruguay, ¿no? Benedetti dice, ¿alguien puede explicar por qué Chile, un país delgadito así y con otras condiciones en generales de educación, tiene 2 premios Nobel de literatura? Uno a mujer, Gabriela Mistral, la primera mujer de la historia, y otro Pablo Neruda, y no los tiene Argentina, que es un país mucho más vasto, con mucho mayor cantidad de habitantes, etcétera. No hay una explicación. ¿Y por qué Nicaragua gestó a Rubén Darío y Ernesto Cardenal en un país así
de chiquitito, pero con unos cojones así de grandes. Bueno, no se sabe, pero es bueno que no se sepa porque mantiene la pregunta en el aire. ¿Qué pasa con Montevideo? ¿Qué pasa con Uruguay? Que está pariendo y sigue pariendo tantas figuras importantes de la cultura de América del Sur. Gracias por haber venido al programa, ¿eh? No, muchísimas gracias, da para largo, me encantaría seguir. Exactamente. Nos encanta charlar también claro, y conversar, y no, además hay gente muy académicamente formada, la familia Drexler, además de artistas y poetas y músicos, han ido a la universidad. Es verdad. Sí, para dejar contento a los padres. Exacto, ¿no? Como venían de una familia... Bueno, que viva la ciencia, pero que claro, que el también universitario era muy importante, tanto como el artístico, pero el universitario primero. También que viva la paciencia. Sí, pero le agradezco a mis padres que apretaron pero no ahogaron. Claro. Conozco muchos músicos que se pelearon con sus padres por no haber seguido el mandato. Claro. Pero bueno, sí, yo estudié... Mandato amoroso. ¿Qué estudiaste? Muchas cosas. Hice un año de medicina, volví al liceo y soy arquitecto soy arquitecto. Arquitecto para no ejercer, pero bueno. Arquitecto, Diego Drexler. La música podría ser una forma de la arquitectura. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estimados oyentes de la Radio de las Madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Antes de que sea más tarde, vamos a contarles ahora quiénes se ganaron las entradas que hoy sorteamos. Para el show de Esteban Morgado en Cambalache, mañana sábado, Marisa de Núñez, su DNI termina en 707. Para el espectáculo de esta noche de Pola y Lucrecia en el mismo lugar, Daniel de Parque Centenario, DNI 757. Estos dos son en el Club Social Cambalache, que queda en Defensa al 1000 en San Telmo. Y para ir a ver a Pablo Trosman, te ganaste las entradas, Graciela, DNI 137. Sorteamos estas entradas ya que podemos hacerlo para complacer a nuestros amigos oyentes. Gracias a todos, muchísimos, los que escribieron para participar. A continuación viene la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Golini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Poli? ¿Cómo está? Mirá, me parece que vale la pena recoger un rasgo que se manifiesta como consecuencia de esta derrota, yo diría inesperada, de la derecha y de sus partidos con el tema de ficha limpia, ¿no? Pero más allá de todo lo que se dice sobre sus tácticas y quiénes son los culpables entre ellos, que se reprochan, etcétera, etcétera, lo que me interesa destacar es lo que se desnuda como consecuencia de esta derrota, porque quienes aparecen tras las brumas es el poder real. Mirá, AmCham, la Cámara Argentina Norteamericana que aglutina a 700 corporaciones empresarias, sale a quejarse y a reclamar ante lo que ellos consideran el fracaso de los partidos políticos de la derecha y plantean una indignación, dicen, ante la integridad relegada, ¿no? Y critican la tolerancia a la impunidad y que sobre esa base no van a poder continuar o sostenerse los negocios y la competencia entre las empresas capitalistas sociales. Salen a quejarse y a enojarse porque no fue proscripta Cristina, y critican a los partidos de derecha por su fracaso. Inclusive en un editorial de hoy del Cronista Comercial, en términos un poco más académicos, menos brutales, también le reprochan a los partidos políticos de derecha que estas impericias le impiden ir a fondo en lo que debieran ir, que son las reformas estructurales como la laboral, la tributaria, la previsional
O sea que toda esta historia de ficha limpia manifiesta no solo una suerte de odio a la opción de Cristina, al peronismo, sino que en realidad tras estos partidos políticos lo que hay es el poder real, el poder de las grandes corporaciones empresarias nacionales y extranjeras, por inclinar la balanza, por inclinar el juego político, el sistema democrático, hacia un esquema mucho más antidemocrático, restringido, donde ellos puedan sostener y manejar, yo diría, su poder, sus necesidades económicas, la necesidad de potenciar permanentemente sus riquezas, ¿no? En fin, me parece que la derrota ha hecho que salgan de ciertas guaridas o de ciertos lugares entre las sombras de los verdaderos dueños del poder, que le reprochan a sus instrumentos, que son los partidos de derecha, el fracaso. Muy bien planteado, ¿no? Y además se arrogan el derecho de ser sommelier de la democracia, a la que en el fondo detestan. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar. La semana anterior, con la presencia de Modesto López y de Julio Lacarra acá en el piso, que están llevando adelante un proyecto de homenaje en una obra de teatro que se estrenó el 6 de mayo y está en cartel hasta el 11 de mayo, recordamos la figura del poeta salvadoreño Roque Dalton. Mañana se cumplen 50 de su asesinato, el 10 de mayo de 1975. El 14 serán 90 de su nacimiento en 1935. Diciéndose a sí mismo, Roque Dalton, decires. Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No. El marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No. El marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Musicalizado por Vicente Feliú, fundador de la nueva trova cubana, el tercer poema de amor de Roque Dalton, que fue grosso y grande de verdad, y que tiene un lugar privilegiado y dramático en la historia de la literatura latinoamericana. Modesto López, que investigó toda su vida, nos recordó aquí la devoción de Julio Cortázar y de Mario Benedetti, entre otros escritores de esa generación, por la obra y la personalidad de Roque Dalton. Y aunque la tragedia de su destino sea parte de las barbaridades que ocurrieron, su herencia sigue siendo para nosotros una herencia luminosa. Dicho lo cual, a las 15:59 concluimos esta semana aquí en la M530, Marina Glesser. Carlos Polimeni, antes de retirarme, quería invitarlos a todos y a todas. Mañana está Peroncho Stand-Up en San José 181 a partir de las 20 horas. Saca la vuelta en Cava, es a la gorra. Los esperamos y las esperamos siempre con todo el amor, igual que hicimos con amor toda esta semana, esta tarde con Carlos Polimeni por AM530. Gracias a todos y a todas. Ojalá que en el vendaval de cosas malas que ocurran, sigan ocurriendo cosas buenas que nos devuelvan la esperanza en un mañana mejor.